Y largamos. ¿Cómo están? De vuelta, buen día. Vamos a empezar la clase de hoy. Clase de debido proceso sustantivo, razonabilidad. ¿Alguno o alguna sabe de qué trata esta clase? ¿Tiene idea de qué quiere decir debido proceso sustantivo? Bien. Muy bien. Para variar y para no aburrirlos, y para hacerles un cambio ahí de frente, hoy preparé un PowerPoint para ayudarnos con la clase. Después me dicen si les gusta esta modalidad de PowerPoint o no. Así vemos si la seguimos usando, la usamos más o menos. Bueno, clase de debido proceso legal. ¿Qué coño es el debido proceso sustantivo? Bueno, primero, el debido proceso sustantivo es un género, una especie, perdón, de un principio madre que es el principio del debido proceso legal. Que es, básicamente, hoy lo que vamos a ver, vimos la relación entre Constitución y democracia, vimos la supremacía de la Constitución, vimos el control judicial de constitucionalidad, o sea, quién se ocupa de controlar la supremacía de la Constitución, vimos interpretación. Bueno, hoy vamos a ver cómo se ejecuta ese control judicial de constitucionalidad. ¿Qué herramientas tienen o utilizan los jueces o deberían utilizar para realizar ese control de constitucionalidad y que sus decisiones no sean su capricho? ¿Está bien? La idea madre de la idea del debido proceso es una idea que surge con el constitucionalismo moderno. Y surge en contraposición a la idea de la arbitrariedad de los reyes, a la arbitrariedad del antiguo régimen. La idea del debido proceso y está muy unido a todo el iluminismo, a todas las ideas del iluminismo antimonárquico y moderno, propio de las revoluciones modernas, del gobierno de la razón, de que no hay razones para ser arbitrario, no hay razones para seguir soportando regímenes arbitrarios, regímenes caprichosos basados en la voluntad de una persona, y entonces surge como una garantía contra la arbitrariedad y la tiranía del poder. Es principalmente eso, un límite, por eso es la herramienta que utiliza el constitucionalismo. Vimos que la Constitución era un límite, lo vimos como límite a la democracia. Bueno, ahora vamos a ver cómo ese límite juega y cuáles son las herramientas de esos límites. Y efectivamente, el constitucionalismo moderno, la idea de constitución que nosotros tenemos, implica limitar al poder. ¿En qué? ¿Por qué? En beneficio de la libertad de los ciudadanos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los orígenes de esto? El primer origen está en la Carta Magna Inglesa, en el Estatuto Inglés, en los estatutos ingleses de 1355. Fueron pactos arrancados a través de una lucha muy cruenta contra los reyes, el rey de Inglaterra, en particular Juan Sin Tierra, en donde se le arrancaron garantías al juez. Luego aparece en la Revolución Norteamericana y luego aparece en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque justamente viene al servicio de esto. Basta de que el rey disponga de la libertad de sus súbditos, basta de que el rey disponga de la propiedad y de la vida de todos. Para que nos quiten nuestra propiedad, para que nos quiten nuestra libertad, se tiene que cumplir, tiene que haber razones, y esas razones tienen que estar testeadas a través de un debido proceso legal. Basta de los caprichos, basta de que nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestra vida esté en manos de tiranos, que no esté en nuestras manos como pueblo autogobernado. Y acá vamos a ver algunos cómo aparece. La primera manifestación de esta idea aparece en la Carta Magna Inglesa en el artículo 39. Y decía: ningún ciudadano será detenido o apresado, o desposeído, o deportado, o exiliado, o de ninguna manera afectado,
ni iremos sobre él, ni enviaremos a nadie sobre él, sin un juicio legal de sus pares o de acuerdo a la ley de la tierra. Esta fue la primera, en el derecho occidental, la primera conceptualización de una garantía en favor de la libertad. Como ven, no se habla de debido proceso legal, se habla de acuerdo a la ley de la tierra. Efectivamente, la expresión de acuerdo a la ley de la tierra se encontraba relacionada con el habeas corpus, con el juicio por jurado y otras garantías que se habían acordado a través de la Carta Magna con el rey de Inglaterra, y con el concepto de debido proceso legal recién aparece en el Estatuto 28 de Eduardo III, un siglo y medio después, en 1355, cuando dice: ningún hombre, cualquiera sea su estado o condición, será privado de sus tierras, ni de sus casas, ni detenido, apresado o acusado, ni condenado a muerte, sin que sea escuchado de acuerdo con el debido proceso legal. Esta es la primera vez que aparece la formulación de debido proceso legal, al menos en Occidente. Todo esto después les paso el PowerPoint, no hace falta que se maten copiando. Luego pasamos a la Revolución Francesa. Declaración de Derechos del Hombre, Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Hubo una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana durante la época revolucionaria de Robespierre en 1793. Y de vuelta, los franceses, ninguna persona puede ser acusada, ni detenida, ni encarcelada. Y acá aparece una idea, por eso lo traigo a colación: ninguna persona puede ser acusada, detenida, ni encarcelada, sino en los casos determinados por la ley, según las formas prescriptas en ella. Los que solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias, acá aparece la palabra clave, deben ser castigados. Luego, acá, como verán, el debido proceso legal, o la idea de debido proceso, aparece primero ligado a lo que ahora vamos a ver, que es el debido proceso adjetivo. ¿Está bien? Las garantías procesales, en principio de carácter penal, en favor de, en la Inglaterra del siglo XIII, del pueblo acomodado, si quieren, y en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, del pueblo en sí, igual que en la Revolución Inglesa del siglo XVII. Como verán, aparece primero como garantía de tipo procesal penal, que ese es el origen de la garantía, pero aparece vinculada a esta idea de arbitrariedad. Y acá aparece otra idea, en Francia, está expresamente establecida, respecto del principio de proporcionalidad, en cuanto a que la ley no debe establecer más penas estrictas y evidentemente necesarias. O sea, las penas tienen que ser estrictas y necesarias. Estos son conceptos que en la clase de hoy y en su quehacer profesional van a ser claves: el principio de proporcionalidad y el principio de la necesidad. Y en Francia, sobre todo, la idea de debido proceso, como idea de límite a la arbitrariedad, estaba fuertemente vinculada, a diferencia de en los Estados Unidos, con la idea de autogobierno colectivo. O sea, el que le ponía límites a la arbitrariedad era el pueblo, a diferencia del sistema norteamericano, donde el límite a la arbitrariedad va a estar puesto por el sistema de frenos y contrapesos. En Francia, los controles son endógenos, vienen de afuera de la sociedad. Por eso el artículo 15 decía: la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de todo agente público sobre su administración, y el 16, una cláusula excepcional: toda sociedad, no, esta no era, pero viene a colación, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. Con lo cual, lo que te está diciendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia es: no a órdenes arbitrarias, las penas, hay un principio de proporcionalidad y de necesidad, no vamos a imponer penas que no sean ni necesarias ni estrictamente proporcionales, una idea de vinculación del gobierno democrático con los límites al poder, y que ese poder debe garantizar
los derechos, o sea, y la garantía de los derechos quiere decir la vigencia efectiva de los derechos y la separación de poderes. Y llegamos a los Estados Unidos, donde el principio de debido proceso sustantivo va a cobrar el entendimiento que tenemos hoy. Y de vuelta aparece en la enmienda quinta, en 1791, ustedes saben, la Constitución norteamericana no tiene derechos, aparecen las 10 primeras enmiendas en 1791, y la enmienda quinta dice: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni ser privado de su vida, de su libertad y de sus bienes sin el debido proceso legal. Y luego aparece la enmienda 14, que tiene mayor estrictez, si quieren, sobre el punto que nosotros estamos viendo hoy, que dice: ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, de la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Eso ya lo habían dicho en la enmienda quinta. Ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos. Acá, como verán en la enmienda 14, aparece la idea de que los estados no pueden dictar leyes en contra de los derechos o privilegios de los ciudadanos de los Estados Unidos, que es lo que nosotros vamos a ver como principio de debido proceso sustancial o razonabilidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Les va bien esto del PowerPoint o es medio embole? ¿Prefieren que demos clases sin PowerPoint? ¿Les gusta el PowerPoint? ¿No? Es como algo... No, a mí me gusta el PowerPoint. Algo concreto, que agarrarse. Bien. ¿Cuál es la idea de todo esto, estimados amigos y amigas? Para que no veamos esto en el aire. La idea es: la Constitución garantiza un sistema, garantiza derechos, da garantías, establece, se escriben y están ahí, están en la Constitución. La idea del constituyente, ya la vimos, es que eso se haga carne, que eso se haga realidad. Para eso establece poderes constituidos, establece gobiernos que en nuestro sistema están fundados en la idea de división de poderes y frenos y contrapesos, que son dos cosas distintas. No es lo mismo división de poderes y frenos y contrapesos. Ahora lo vamos a ver. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que justamente, ¿para qué está creado el poder constituido? Para hacer realidad la Constitución. Con lo cual, la Constitución, para permitir que la igualdad, la libertad, la fraternidad, los derechos se hagan posibles, tiene que darle facultades a los estados, a los gobiernos, para que lleven adelante esas decisiones. Y para llevar adelante esas políticas, que en definitiva son políticas respecto de los derechos humanos, necesitan atribuciones. Y para eso necesitan reglamentar, dictar leyes, actos. Con lo cual, lo que permite el debido proceso sustantivo es controlar que todos esos actos, todas esas reglamentaciones, todas esas normas que se dictan para cumplir los fines que establece la Constitución, efectivamente estén en línea con la Constitución y no las estén violando, que bajo excusa de estar pretendiendo reglamentar o haciendo caso a lo que dice la Constitución, no estén desobedeciendo. Para eso se genera la herramienta del debido proceso legal. Y entonces, por ejemplo, en el sistema estadounidense, que es el sistema que parcialmente nosotros adoptamos, esto se manifiesta en dos mecanismos, en dos instituciones. Una, el sistema de frenos y contrapesos, o sea, una idea de que los distintos agencias de ese poder constituido se controlen entre sí, excluyendo al pueblo, controles endógenos, o sea, internos. El sistema no quiere controles externos, no quiere ciudadanos y ciudadanas metiéndose en los asuntos de gobierno, y consubstancialmente con ese tipo de control endógeno y del sistema de frenos y contrapesos, el sistema de control judicial de constitucionalidad. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque el sistema de división de poderes no implica de por sí un sistema de frenos y contrapesos ni de controles recíprocos. Puede haber un sistema estricto de división de poderes en donde cada poder
tenga atribuciones distintas y el sistema de control sea endógeno. Bueno, entonces, ¿de qué manera hace la Constitución, las constituciones? ¿De qué manera instrumentan un sistema para garantizar que los poderes constituidos no se alcen en contra de la Constitución y no la violen? A través de la idea del debido proceso legal. Y el debido proceso legal aparece en sus dos facetas. El debido proceso adjetivo y el debido proceso sustantivo. ¿Alguien sabe qué quiere decir cada uno? ¿Alguien sabe qué es el debido proceso adjetivo? ¿No? Muy bien. Entonces está en la clase correcta. Bien, dos dimensiones. ¿A qué va el adjetivo? Va al principio de legalidad, va a las formas, va al cómo se toman las decisiones y quién toma las decisiones. Por ejemplo, digo, para hacerlo bien gráfico, situación actual, DNU de Alberto Fernández imponiendo restricciones a la circulación y clases virtuales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se ubican en esta situación? No sé si la vieron. Bueno, el debido proceso adjetivo lo que controla es si Alberto Fernández es la autoridad competente para elaborar, para dictar esa norma, y si el decreto de necesidad y urgencia cumple las formalidades que establece la Constitución. No se mete el debido proceso adjetivo en ver si está bien o no restringir la circulación nocturna o si está bien hacer clases presenciales o virtuales. Lo que se mete es, bueno, ¿quién lo dictó? ¿Tiene competencia? ¿Cómo lo hizo? ¿A través de un DNU? ¿Esa es una forma legal? ¿Se respetaron las formas? ¿El cómo y el quién? No tomen, no se equivoquen respecto de que el debido proceso adjetivo o que las formas no tienen importancia o son menos importantes que la sustancia, ¿está bien? Son simplemente aspectos distintos. Son simplemente aspectos distintos. Porque por más justa que sea una medida, nadie estaría dispuesto a seguir mis órdenes. Yo, ¿quién soy para decirles a ustedes lo que tienen que hacer? Con lo cual, es importante quién dicta las cosas y cómo las dicta. Eso controla el debido proceso adjetivo. El debido proceso sustantivo, lo que se va a fijar es, bueno, ¿y qué resolvió? En general es secuencial. Para primero empezar a analizar el debido proceso sustantivo, el fondo, tengo que ver quién dictó la norma y cómo la dictó, o el acto. Porque si es el loco de la esquina que dice todos al colegio, bueno, ni siquiera me interesa si tiene razón o no tiene razón en cuanto a orden, porque no es nadie para decir eso. Entonces, una vez que yo determino que esa persona es competente y que está en uso de una atribución que tiene, muy bien, entonces voy a ver, bueno, ¿y qué decidió? Ese qué decidió es lo que se va a controlar a través del debido proceso sustantivo. Bueno, lo que decidió está bien, está mal, es razonable, viola derechos, no viola derechos. ¿Me siguen? Esto tiene una pequeña trampa que yo se las aclaro desde el vamos. Yo no sé si leyeron el material, porque este cuatrimestre no lo dimos, de doctrina de facto, en donde Nino plantea, que es un planteo que es bastante serio, que a mayor corrección del fondo, menor importancia de la forma. Y algo de esto hay, a su vez, en el sentido común o en las intuiciones de cada uno. O sea, si uno está de acuerdo, por ejemplo, cree que las escuelas tienen que estar abiertas, bueno, le va a importar menos si el tribunal es competente, o si la reta puede hacerlo, o si el sistema federal. En general, uno atiende más a seguir lo que considera correcto, no el cómo se hacen las cosas. Entonces, esto responde a una intuición que tenemos y que efectivamente, si yo le digo a Ignacio, que lo tengo justo al lado en la camarita, le digo, está por tomar un veneno, yo no soy médico, no soy su amigo, no soy nadie, le digo, no lo tomes, que es veneno,
y viene un médico que sabe que es veneno y le dice, tomalo, bueno, la recomendación correcta, aunque no soy nadie para hacérsela, es la mía. Lo conveniente para que haga Ignacio es que no lo tome, no que le dé, no que le haga caso a quien está autorizado, es competente y le da una orden incorrecta. Digo, esto está dando vueltas, pero son dos cosas distintas. Eso es lo que quiero que ustedes tengan claro. Una cosa es quién da la orden, cómo la da, cómo se dicta el acto, y otra es si el acto es justo, injusto, constitucional o no constitucional. Para que un acto sea constitucional, tiene que cumplir las dos dimensiones. Tiene que cumplir la dimensión adjetiva y la dimensión sustantiva. Sí, Ignacio, ¿querías hacer una pregunta? Sí, perdón. ¿Alguna tiene preponderancia sobre la otra o si no se cumple la formal, directamente no se analiza el fondo? Mira, tendría una preponderancia lógica, entiendo yo, la formal antes de la sustancial. ¿Por qué? Porque si vos no estás autorizado, no tenés atribución para decir eso, no tiene sentido lógico entender en lo que estás diciendo. Y eso es algo de lo que está en discusión hoy, por ejemplo, en el conflicto entre nación y provincia. Hay entre nación y ciudad. Bueno, nación no se puede meter en esto, es el planteo de ciudad. Nación dice, no, ¿cómo no me voy a poder meter en esto? Es un tema federal. Y bueno, y a través de ahí, entonces, algunos, te diría la mayoría abrumadora, bueno, un tribunal local no tiene nada que hacer, por más que tenga la justa, no tiene competencia para hacer esto. Entonces, si vos no tenés competencia para dar una orden, es un acto de autoridad, no es un acto de razón. Es un acto carente de facultades. Y el poder no puede actuar por fuera de las facultades. El principio para el poder es la limitación. Justamente eso es lo que ganamos con las revoluciones modernas y con el constitucionalismo. El principio de libertad lo tenemos nosotros, los ciudadanos. Los gobiernos que instituimos para hacernos felices a nosotros y para cumplir nuestros derechos están limitados. Entonces, cuando actúan por fuera de su competencia, actúan arbitrariamente, actúan sin razón. Entonces, para actuar, primero tenés que tener competencia y jurisdicción. Una vez que tenés competencia y jurisdicción, vemos si lo que decidiste es correcto, incorrecto, constitucional o no constitucional. Sí, Denis. Ajá, profesor, en este caso que estamos viendo actualmente entre la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, la parte adjetiva sería el DNU, que por la protección de la salud pública estaría cerrando las escuelas. Ahora, la parte adjetiva es la revisión de parte de la justicia, la cual determina de que las clases siguen, ¿ok? Pero ahora sale un nuevo fallo judicial que también sería una parte adjetiva y por eso va a la corte, ¿correcto? Más o menos. Es una contraposición entre partes adjetivas del fallo de la ciudad y del fallo nacional. Digamos que es así. Voy a tratar de ser lo más claro posible sobre un tema que es complejo. ¿Está bien? Yo creo que es sencillo, pero bueno, como no nos ponemos de acuerdo, vamos a decir que es complejo. El control del DNU tiene un aspecto sustancial y un aspecto adjetivo, como todo acto de gobierno, acto de autoridad. Si vos decís, Alberto Fernández, si vos decís, el DNU, el presidente no podía dictar ese DNU, estás moviéndote en lo que es el debido proceso adjetivo. Vos estás diciendo que no tenía atribuciones para hacer eso. Si vos lo que decís es, no hay razones para cerrar las escuelas, ¿por qué? Porque la situación epidemiológica, por lo que sea, vos estás moviendo dentro del debido proceso sustantivo. O sea, está yendo a la razonabilidad de fondo de la medida. Si vos decís que el fallo de la ciudad es ilegal porque no tenía competencia, estás hablando de debido proceso adjetivo.
si vos estás diciendo que el fallo de la ciudad es ilegal porque es disparatado, porque falla cualquier cosa, porque, bueno, estás hablando del debido proceso sustantivo. Con lo cual, cada cosa tiene ambos perfiles. Depende de qué estemos discutiendo, vamos a estar discutiendo de debido proceso adjetivo o de debido proceso sustantivo. No sé si contesté tu pregunta, Denis. Y si iría a la Corte, esa decisión sería sustantiva entonces. Es que, de vuelta, es adjetiva y sustantiva. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que resolver un conflicto entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires? Esa discusión es adjetiva. La Corte, desde el 2018, resolvió en un fallo Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba que la Ciudad de Buenos Aires litiga con las demás provincias y contra el Estado Nacional ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso es debido proceso sustantivo. Con lo cual, la Corte emitió una resolución el otro día que dice soy competente. Ahí está hablando de derecho adjetivo, de un control de debido proceso adjetivo. Yo soy competente. Ahora, cuando dé la decisión final y diga, depende de lo que diga, va a estar haciendo un control adjetivo o subjetivo. Si le rechaza la demanda a Larreta, para decirlo mal, porque dice, bueno, el DNU, el gobierno federal puede hacer esto, el DNU es legal, quizás esté hablando de debido proceso adjetivo, y si está diciendo, no, la medida es razonable, va a estar hablando de el fondo y va a estar hablando de debido proceso sustantivo. Con lo cual, la Corte puede fallar por cualquiera de los dos lados. No es que porque la Corte lo diga es sustantivo o es adjetivo, sino que hay que ver qué dice. Por ejemplo, si quiere les paso la demanda de la ciudad, que la tengo. Todavía no tengo la contestación del gobierno nacional porque todavía no se presentó. Pero el gobierno de la ciudad no discute ni que sea por DNU, ni discute... no discute que sea por DNU. Lo que discute es que se está metiendo en una competencia local y que la medida es irrazonable. Entonces, el punto de si la decisión es local o federal es de debido proceso adjetivo. ¿A quién le corresponde dictar esta norma? ¿A las provincias o a la ciudad o a la nación? Bueno, eso es debido proceso adjetivo. La medida es razonable, o sea, está bien cerrar las escuelas o pasar a virtual, porque en realidad no es cerrar las escuelas, sino cambiar la modalidad durante un periodo de tiempo. Bueno, ¿es razonable o no? Bueno, eso es debido proceso sustantivo. Ahora vamos a llegar, si me dejan avanzamos y llegamos a eso. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No podés, Lucía, por supuesto, porque ¿cómo no? No puedo prender la cámara porque, no sé, se me está trabando. Pero Está bien, sobre el sustantivo. No puede ser, o sea, subjetivo y que algunas personas piensen que, por ejemplo, está bien cerrar las clases, que está justificado, y otras personas piensen que no, entonces dicen, no está justificado el debido proceso sustantivo. O sea, el adjetivo siempre se va a justificar porque es más o menos lo que dice la ley, pero el sustantivo no puede ser así, subjetivo. Los dos pueden ser subjetivos y todo está sujeto a valores. Por eso lo que estamos viendo es tener algunos puntos de contacto para que los distintos valores y las distintas valoraciones, valga la redundancia, y los distintos gustos tengan un lenguaje en común para discutir. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a tomar estas decisiones? Y eso es lo que vamos a... Porque si no es simplemente, bueno, si a mí me gusta, tiene razón X. Si no me gusta, tiene razón A. Bueno, que eso es medio a veces lo que pasa, pero el derecho tiene otras respuestas. Lo que pretendemos es gobernarnos mediante razones, no mediante gustos o prejuicios. No es que porque a mí Denis me caiga bien, entonces Denis tiene razón. No, el derecho no debe funcionar así. A mí Denis me puede caer muy bien y puede no tener razón. Y entonces son dos cosas distintas, como si Ignacio es bueno o si Ignacio tiene razón. No, ese es el trabajo, esa es la promesa del derecho. La promesa del derecho es, basta de arbitrariedad, y si vamos a usar la fuerza, la vamos a usar con razones. Eso es lo que viene a gobernar el constitucionalismo y lo que viene a dar el debido proceso. Bueno, si vamos a ir contra vos, si te vamos a meter preso, si vamos a encarcelarte, si te vamos a decir que no puedes salir a la noche, si tenés que ponerte un barbijo, va a haber razones para eso. Las vamos
va a haber un procedimiento determinado para tomar esa decisión, más o menos democrático, pero un procedimiento establecido previamente, y va a haber alguna razón. Nadie te va a venir a decir, no, no podés salir a la calle porque se me cantó a mí. Eso no es razonable, por más que esté bien, o por más que esté de acuerdo. Tiene que haber una razón detrás, implícita, explícita. El derecho te viene a prometer eso. No voy a limitar tu libertad si no es por una razón justificada. Esa razón justificada se controla a través del debido proceso. En particular el sustantivo. Sí, perdón, Lucía. Era yo, Morela, pero sí. Lo que no termino de entender es si el principio de razonabilidad es lo mismo que el principio de proporcionalidad o si es, lo de ser proporcional está enmarcado dentro de lo de ser razonable. Bien, está muy bien que no lo entiendas porque es confuso. Ambos están dentro de la cajita de debido proceso sustantivo. En la Argentina se le llama razonabilidad y proporcionalidad lo mismo, pero no son lo mismo. En la clase de hoy lo vamos a ver, pero en la Argentina se usan como sinónimos. ¿Está bien, Morela, por ahora? Vamos a ver la clase sobre eso, así que quédate tranquila que esa duda te la voy a sacar. Bueno, hoy no vamos a ver esta parte, la parte del debido proceso adjetivo, no la vamos a ver hoy, pero la vamos a mencionar, porque así podemos entender bien, qué es lo que estuvimos hablando recién. ¿A qué va el debido proceso adjetivo? A lo procedimental. O sea, el conjunto de reglas y procedimientos que debe cumplirse para tomar una decisión o emitir una norma. Y derivan dos grandes principios. El principio de legalidad, solo la ley puede limitar derechos. Vamos a ver que es más que la ley, también puede haber DNU, también puede haber decreto reglamentario, bueno, pero el concepto es que solo la ley, en sentido material, puede limitar, también en sentido formal, pero bueno, hay distintas formas, cada sistema tiene distintas formas de producción de leyes, y el debido proceso o la garantía de defensa del juicio. Se abre como en dos grandes mundos el principio del debido proceso adjetivo. Tiene una faz de legalidad y tiene, que es, las dos van a lo mismo, pero una es cómo se toman las decisiones generales, las leyes, y otra es cómo se toman las decisiones particulares cuando juzgamos a una persona o a un colectivo de personas. Una es el principio de legalidad y otra es la garantía de defensa en juicio, que lo que pretende cumplir es la garantía de juicio justo. Esto se lo van a ir encontrando a lo largo de su profesión. A lo que va es, ¿qué controla? ¿Quién y cómo se toman las decisiones? Eso es lo que controla el debido proceso adjetivo, que es fundamental para un Estado de Derecho. No es un tema menor, quién y cómo se toman las decisiones. De hecho, parte de la discusión de esto de la ciudad, de nación, es quién y cómo toma la decisión. Algunos dicen, no, la tomó Alberto solo, esto tendría que estar decidido por el Congreso. Se mezclan las discusiones igual, porque esto es un lío tremendo esto. Y otros dicen, no, sí lo puede tomar, porque hay una situación excepcional, la Constitución prevé el DNU, se dan las condiciones. Eso es principio de legalidad debido a proceso adjetivo. Entonces, cuando están discutiendo eso en la televisión, ustedes ya saben, es debido, o discuten ustedes, es debido a proceso adjetivo. Hoy no vamos a ver eso, pues nos vamos a meter de lleno en el sustantivo. El debido proceso sustantivo, como ven, le puse onda y le puse colores al PowerPoint. ¿Por qué es sustantivo? Porque va a la sustancia, al fondo, controla el contenido de fondo de esas decisiones, de esas normas, de esos actos. Y sirve para analizar si el acto estatal, que siempre es una reglamentación, una restricción a la libertad, una decisión sobre la libertad, es compatible con la filosofía y con los valores del sistema. Para que sea claro, la Constitución dice que no hay más esclavos. Bueno, esa es una decisión valorativa, sustancial. No importa si alguien decide que haya esclavos, no puede haber esclavos. Entonces, si hay una norma que establece que los sujetos de 40 a 50 con anteojo y cara de estúpido tenemos que ser esclavos de otro, esa norma está en contra de la filosofía y los valores del sistema.
No importa quién la dijo, por cuánta mayoría. Eso controla el debido proceso sustantivo. Como vimos, esto no es para nada evidente. Está toda la discusión del control judicial de constitucionalidad, la democracia versus la Constitución, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahora estamos dentro de la cajita del control judicial de constitucionalidad. O sea, no vamos a estar discutiendo todo el tiempo porque es imposible, pero tenemos que tener en cuenta cada una de esas discusiones previas. Porque nos van a condicionar en cosas, en decisiones que vamos a tomar dentro del sistema. ¿Y qué, entonces qué controla? Que la norma o el acto no altere ni destruya los derechos que el pueblo, en ejercicio del poder constituyente, estableció en la Constitución. Porque si no, ¿para qué escribimos la Constitución? ¿Para que venga cualquiera y haga todo lo contrario? No. Por lo menos no es la idea. Como es que, y acá disculpen, porque alguno quizás está cansado, yo no es que soy un adorador del derecho norteamericano, pero la idea del debido proceso sustantivo es una creación jurisprudencial, y es una creación jurisprudencial de la Corte norteamericana que la Argentina después toma. Y un caso, o el caso si quieren uno de los primeros casos, si no el primero, en donde aparece con esta formulación es en 1886, Stone versus Farmers Loan and Trust Company, en donde la Corte norteamericana dice que no debe inferirse, o sea, viene hablando es un caso sobre poder de policía, o sea, sobre las atribuciones del gobierno federal para tomar determinadas decisiones que afectan la propiedad de estos particulares. En particular era un tema de costo de fletes, hay otro Chicago de pagos también de un elevador de granos, o sea, son regulaciones estatales en materia económica, que en los Estados Unidos no venían siendo admitidas y luego empezaron a aparecer con fuerza. Entonces, acá la Corte tiene que decidir si esa regulación es o no constitucional. Y acá me hice lío con la máquina. Y entonces lo que dice es, bueno, estas facultades que tiene el gobierno de limitar, de regular, no es ilimitado. El poder de regular no es el poder de destruir. Y limitación no es equivalente a destrucción. Entonces, si bajo la pretensión de regular tarifas y fletes, el Estado no puede exigir a un ferrocarril transportar personas y cosas sin remuneración. Él puede hacer que el ferrocarril transporte personas y cosas, pero no puede obligarlo a hacerlo sin nada a cambio. No puede ese poder hacer eso, que un derecho implica tomar la propiedad de otro, que es la propiedad del ferrocarril, sin justa compensación y sin el debido proceso legal. Acá aparece la idea de debido proceso legal, así, pero lo que viene es esta idea de, bueno, usted puede regular el transporte en ferrocarril, lo que no puede es destruir el derecho de la empresa de ferrocarril a ejercer su actividad. Ahora lo van a ver más claro. En la Argentina, y voy a tratar de ser rápido con esto, con los antecedentes, la idea viene también de Francia y de Estados Unidos y de la Carta Magna Inglesa, no es una idea que esté ajena, ya aparece expresada en los estatutos provisionales de 1811, 1815, bajo la idea del debido proceso adjetivo en general. El principal antecedente de nuestra Constitución es el proyecto de Constitución de Alberdi, el artículo 20, después lo vamos a ver, y actualmente el debido proceso sustantivo está en el artículo 28, 33, algunos lo ven ahí, pero la verdad que está nominalmente en el 28 y en el 99, inciso 2, que ahora vamos a ir a ver. Bueno, nada, acá el estatuto de 1811 para que vean cómo viene nuestro derecho. Dice, siendo la movilidad, o sea, que no se puedan mover, que sean perpetuos, de los que gobiernan el obstáculo más poderoso contra las tentativas de la arbitrariedad y de la tiranía,
Los vocales del gobierno se removerán alternativamente cada 6 meses, empezando por el menos antiguo en el orden de nominación, debiendo turnar la presidencia en igual periodo por orden inverso. Con lo cual, para que vean, siguiendo la idea francesa de lucha contra la arbitrariedad, acá bien vinculado el debido proceso, la lucha contra la arbitrariedad, con la democracia y con la movilidad de los cargos. El artículo 2. El gobierno no podrá resolver sobre los grandes asuntos del Estado que por su naturaleza tengan influjo directo sobre la libertad y la existencia de las Provincias Unidas sin el acuerdo expreso de la Asamblea General. Debido proceso adjetivo. Y el artículo 1 de... no sé qué pasa, que toco algo y el artículo 1 del decreto de seguridad individual que aprueba el estatuto: ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal. Con lo cual acá ven el debido proceso legal ya en 1811. ¿Qué decía Alberdi? Que esto es debido proceso sustancial puro. El artículo 20 de su anteproyecto decía: las leyes reglan el uso de estas garantías de derecho público, pero el Congreso no podrá dar ley que con ocasión de reglamentar o organizar su ejercicio las disminuya, restrinja o adultere en su esencia. Quédense con esto de disminuya, restrinja o adultere en su esencia, este concepto de esencia que luego va a aparecer en la Constitución Federal Alemana y en el derecho continental. Ya Alberdi lo tiraba en 1852. Entonces, ¿qué está diciendo? Muy bien. Y después lo fundamenta en bases y puntos de partida. Dice, lo voy a leer porque creo que es claro. No basta que la Constitución diga todas las libertades, que diga que tengo derecho a esto, que somos iguales, que nadie se puede meter con mi propiedad, que nadie me puede esclavizar. Es necesario, dice, que contenga declaraciones formales que garanticen que no se va a dar una ley que las anule y las falsee. O sea, que no haya una que me digan que yo tengo propiedad y después me hagan una ley que tengo que pagar el 100% de impuestos sobre mis bienes. Digo, porque tengo que, como sé que los poderes constituidos, el poder siempre tiende a acrecentar su poder y a violar y a no aceptar los límites de la Constitución, conviene que en la Constitución esté expresamente establecido que tienen ese límite. No es suficiente escribirlo en la Constitución. Conviene además robustecer diciendo, miren, no pueden dictar actos en contra de esto, aunque es obvio, pero conviene ponerlo, conviene reforzarlo. Dice, se puede concebir una Constitución que abrace todas las libertades imaginables, pero que admitiendo la posibilidad de limitarlas por ley, sugiera ella misma un medio honesto y legal para faltar a todo a lo que promete. Porque toda Constitución requiere darle atribuciones a los poderes constituidos de reglamentación. Porque la Constitución no se cumple sola, la hace cumplir alguien. La hace cumplir un Congreso, la hace cumplir un presidente, la hace cumplir un juez. Con lo cual, necesariamente, el quehacer de la Constitución implica permitirle a los poderes constituidos reglamentar y tomar decisiones. Entonces, si yo digo que esas limitaciones, solo digo que esas limitaciones pueden ser por ley, debido a proceso adjetivo, entonces parecería que por ley se puede hacer cualquier cosa. No, hay que ponerle un límite sustancial, dice Alberdi. ¿Me siguen? ¿Lo siguen Alberdi hasta acá? Vamos un poquito más y vamos al ver. ¿Cómo está esto en nuestra Constitución? Bueno, el artículo 14, que es el artículo que establece los derechos, los primeros derechos, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Punto. O sea, todos estos derechos pueden ser reglamentados por leyes. O sea, se gozan de acuerdo a lo que digan las leyes. No son derechos en el aire absolutos. Pueden ser reglamentados. Lo que viene el principio de debido proceso sustantivo es a limitar esta posibilidad de reglamentación. ¿Cuáles son las limitaciones? Primero, la garantía de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, no se admiten discriminaciones. Ese es un límite a la toma de decisiones, que ahora vamos a ver cómo se toma. No puedo tomar decisiones en donde le doy a los blancos lo que no le doy a los negros. No puedo tomar decisiones
dándole a los de la provincia de Buenos Aires una cosa, a los de otro, por el hecho de ser de una provincia distinta. Entonces, somos todos iguales ante la ley, no hay prerrogativa de sangre, no es que si yo me llamo Legrand, tengo derecho a la vacuna, y si me llamo Gómez, no tengo derecho a la vacuna. Ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni título de nobleza, más allá que ahora no sé si se enteraron que hay un proyecto de ley, no sé, alguien quiere presentar un proyecto de ley para que los reyes de Holanda o la princesa de Holanda sean rey de la Argentina, lo único que faltaba era tener una mocosa cheta de rey de la Argentina. Bueno, quizás funcione, qué sé yo. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Este es un primer importante limitación a la posibilidad de reglamentar. No se puede discriminar. Luego, el corazón del principio de razonabilidad, van a ver que la Constitución no habla de razonabilidad, es el artículo 28, que dice que está inspirado en el artículo 20 que habíamos leído de Alberti. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Con lo cual, no podrán ser alterados. Es un pacto que no se puede romper. ¿Está bien? Con lo cual, la palabra clave es alterado. No se puede, si se alteran, se está incumpliendo el artículo 28, y si no se alteran, se está cumpliendo. Y el artículo 99 tiene una, que es la de atribución del presidente, ya lo vamos a ver cuando veamos Poder Ejecutivo, dice que el presidente tiene las siguientes atribuciones: 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para ejecutar las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Y acá aparece el espíritu de la ley. Otro, de vuelta, no alterar las leyes, y luego al presidente no alterar su espíritu. O sea, no hay que alterar, según la Constitución, lo que dice la Constitución a través de las leyes. La Convención Americana también, todos los tratados, como habrán visto en una filmina anterior, tienen artículos sobre debido proceso sustantivo. Vemos la de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la Argentina es parte de un sistema de control concreto, que es el sistema interamericano de la Comisión y de la Corte. Entonces, el artículo 1 es la cláusula, punto 1, es la cláusula antidiscriminación. Los Estados partes se comprometen a respetar la libertad sin discriminación alguna. Ya vamos a ver las consecuencias de esto. Va a haber consecuencias muy concretas en cada uno de estos puntos, por eso los damos. Después está el artículo 29, que se podría interpretar como una forma de debido proceso sustantivo, aunque es una enorme interpretación, cuando dice que ninguna disposición del pacto le permite a alguno de los Estados parte, persona o grupo de personas, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida de la prevista en ella, con lo cual es un límite a la reglamentación. El artículo 30, que si quieren es más expreso en este punto, donde dice: las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes, debido proceso adjetivo, que se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas, debido proceso sustantivo. Cuando habla de razones de interés general y el propósito para el cual han sido establecidas, está hablando de debido proceso sustantivo. Cuando dice que tiene que ser conforme a la ley, está hablando de, en principio parecería, de debido proceso adjetivo. Bueno, y acá vamos a lo que preguntaba More. En la Argentina, cuando hablamos de debido proceso sustantivo, esto de debido proceso sustantivo es medio gringo, estamos hablando de razonabilidad. Estamos hablando de eso. ¿De dónde sale esto de la razonabilidad? Si ustedes leen la Constitución, en ningún lado dice razonabilidad. El origen, al igual que en los Estados Unidos, es de origen pretoriano. Y la creación del principio de razonabilidad se creó en espejo, en contraposición con la idea de arbitrariedad, que viene, obviamente, como vimos, del origen mismo de esta idea. Todo esto es contra la arbitrariedad. Y entonces se entendió, y en particular, la Corte lo fue construyendo
esto digo, en espejo de un concepto que es el de sentencia arbitraria. La Corte tiene dicho que una sentencia arbitraria es una sentencia que no se funda en los hechos probados de la causa y el derecho aplicable. Si una sentencia no se funda en los hechos y en el derecho, es una sentencia que está fundada solo en la voluntad del juez, porque no tiene razones jurídicas ni fácticas para fallar así. De ahí, así fue construyendo el principio de razonabilidad, porque si no, no se entiende por qué razonabilidad y no otra palabra. Y entonces, la Corte parece entender y ha entendido, y esto es importante que lo tengan en cuenta, la Corte jamás ha definido esto. La Corte norteamericana tampoco nunca ha definido esto y ha dicho expresamente, no lo defino porque lo veo caso por caso. Con lo cual es un problema, porque uno no termina de saber nunca cuándo, hasta dónde alcanza este control de razonabilidad. Y entonces, bueno, acá lo de la sentencia arbitraria, entonces, ¿qué sería razonable? Aquello que está fundado. ¿Y en qué puede estar fundado? En los hechos y en el derecho. De vuelta al principio de limitación. Razones, siempre, razones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eso es lo que controla el debido proceso sustantivo. Bueno, y acá nos vamos metiendo a lo sustancial, vamos a hacer el break, les dejo esta filmina. Este control de razonabilidad ha pasado por distintos estadios. Ha ido evolucionando y se aplican determinados tipos de control, vayan haciéndose amigos y amigas de este concepto, se aplican determinados escrutinios, niveles de escrutinio, depende del derecho que se trate y depende de la situación que se trate. Pero eso lo vamos a ver a partir de la vuelta del break. 11:10, volvemos y seguimos con razonabilidad.